Martín, Martín. ¿Qué pasa, Santino? Ya no tarda en llegar tu padre, ¿que no te da emoción? Claro. Ya son 10 años sin ver a mi padre. Desde que murió mi madre, solo se refugió en su soledad. Sí, quiso mucho a doña Irma, solo tenía ojos para ella. La verdad, sí. El amor de mi madre y mi padre era algo admirable. Perdón, joven, ¿me escuché bien? ¿Hoy llega don Gonzalo? Así es, Adelina. Y por lo que veo, te causa gran emoción la llegada de mi padre. Bueno, y aquí él no. Don Gonzalo es una persona muy querida por todos. ¿Estás segura, mujer? Claro, ¿y por qué no iba a estarlo? Con permiso. Oye, ¿por qué le dijiste eso a Adelina? ¿Acaso hay algo que tenga que saber? No hagas caso, es solo por molestar. Ya sabes que tu nana no me traga, ni tampoco su hijo Víctor. Ni me hables de ese cabrón. Tú sabes que lo traigo atravesado. A ver, ahora tú dime por qué no te la llevas bien con el Víctor. Es solo que no lo trago. No entiende que su lugar aquí es el de peón y está para servirme. Pues yo lo que veo es que sí desempeña bien su trabajo, Martín. Sí, lo sé. A veces pienso que me tiene envidia. A lo mejor porque es pobre. Y también pues nunca tuvo a su padre. Y pues claro, veía cómo vivía yo con mis padres muy feliz. Yo pienso que por eso está resentido con la vida. Bueno, ya basta de tanta plática. Mejor hay que alistarnos para la llegada del patrón. Sí, tienes razón. Y la verdad se me cuecen las habas por saber de qué se trata la sorpresa que nos tiene mi padre. Ah, chingado. ¿Sorpresa? ¿Y de qué se trata? Pues no lo sé. Solo me dijo que traería de nuevo la alegría a esta casa. Pues seguramente sí. Si el patrón lo dice, pues así es. ¿Qué te pasa, mamá? Parece que viste el diablo. Nada, hijo. Creo que se me bajó la presión, nada más. Oye, mamá, vengo de la casa grande y me dijo Chago que hoy llega don Gonzalo. Sí, para desgracia de todos, hoy llega ese hombre. Oye, mamá, ¿qué te pasa? ¿Lo dices algo molesta? ¿Acaso te hizo algo el patrón? Ay, hijo, ¿cómo crees? Para nada. Solo es que no me siento nada bien. Pues todo el mundo le tiene mucho cariño al patrón. Yo entonces le tengo mucho cariño. Recuerdo que fue muy buena conmigo. Pero si todo mundo lo tiene en un pedestal, yo no creo que sea para tanto. ¿Cómo me hubiera gustado tener un padre como él? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ay, hijo, nada, ahorita se me pasa. ¿De Ya verdad? te dije que se me bajó la presión. Oye, mamá, sé que no te gusta que te pregunte estas cosas, pero necesito saber. Hijo, por favor, Madre, tengo derecho a saber quién es mi padre. no pienso hablar de eso, solo que te basta que fue un desalmado y no quiso saber de ti. Júrame que eso es cierto. No tengo por qué mentirte, hijo, lo quise mucho y él a mí. Pero cuando supo que tú ibas a nacer, sacó su verdadera cara y nos abandonó. Dime su nombre para ir a buscarlo y decirle que es un cobarde y que lo odio. ¿Para qué, Víctor? No tiene caso. Además, él es el que se perdió de disfrutarte como hijo. ¿Y tengo hermanos? Sí, tienes dos. Un hermano y una hermana. Dime quiénes son. Quiero conocerlos. Ay, hijo, no creo que sea conveniente. Esos muchachos no tienen buen corazón. ¿Entonces los conoces? ¿Los has visto? No, eso es lo que sí sé quién son. Pero la gente dice que no son buenos muchachos. ¿Y sabes qué? Mejor de ahí le paramos. Pero mamá. Pero nada, alístate porque no tarda en llegar el patrón y quieren que estemos listos todos los empleados para ir a recibirlo. ¿Y cuál crees que sea la sorpresa que les tiene tu papá? Pues la verdad no lo sé. Nomás espero que no nos vaya a salir con alguna de sus tarugadas. No creo, su papá los quiere mucho. Florencio, con mi padre nunca se sabe. Además ya sabes lo que nos hizo. ¿De qué hablas? Ya ves, en cuanto mi madre murió, solo se largó. Bueno, es que a lo mejor le pegó muy duro la muerte de tu madre. Ya ves que la quería mucho. Eso aparentaba ante la gente. Ay, no digas eso, si se miraban bien enamorados. Cuando era niña, lo escuché hablando con una mujer. Mi padre tenía un amante. ¿Cómo crees? ¿Pero quién era? Nunca lo supe, pero mi padre no era ningún santo y ahora quiere venir y que lo recibamos con los brazos abiertos. Pues vaya que sí lo tenía bien calladito. ¿Quién lo viera? Pues solo espero que no nos haga ninguna jugada, porque no sé de lo que sería capaz. Es tu papá, mujer, no puedes hablar así. Exacto, y nosotros sus únicos hijos.
y no se la piensa para hacernos daño. Patrón, disculpe, el comisario quiere hablar con usted. ¿Y qué es lo que quiere? ¿No te lo dijo? No sé, nomás me dijo que quiere hablar con usted. Dile que pase. Voy. ¿Y ahora qué día lo querrá el comisario? No tengo ni la menor idea. Pero sí me extraña su visita. Buenos días, señor Zárate. ¿Qué lo avientan por esta su casa, comisario? Por lo que veo no ha llegado su señor padre. Ah, qué caray. ¿Y cómo es que sabe que él vendrá? Él mismo me llamó para que estuviera presente en su llegada. ¿Y como para qué le pidió eso, comisario? Que usted no es nada de la familia. Digo, sin ofender. Ah, qué santino. Tú tampoco eres parte de la familia. Y mírate, aquí estás. A ver, ya déjense de cosas. Y mire, comisario, Santino tiene razón. Le voy a pedir que se retire. Y si mi padre lo ocupa, que vaya y lo busque a la comisaría. Lo siento mucho, señor Zárate, pero órdenes son órdenes. Y el patrón dijo que aquí estuviera a su llegada. Y aquí estaré, con permiso. Joder, la chingada. Ey, tranquilo. Lo que sí no me cuadra es para qué mi padre citó a este cabrón. Sí, vaya que esto está muy raro, ¿no? A ver con qué sorpresita nos sale mi padre. Mientras tanto vamos a ver que los peones estén trabajando. Porque últimamente ya todo el mundo hace lo que le da su chingada gana. Vámonos. ¿A qué se deberá la llegada del patrón? Pues en la casa grande andan como locos. Hace rato fue el comisario que es que lo mandó llamar el patrón. Pues sabe que estaría entre manos don Gonzalo. Ya déjense de chismes. Lo que se traigan es cosa de ellos. Y además a mí sí me da gusto que llegue el patrón. Sí, pues cómo no ha de ser. La sangre llama. A ver, Chago, pues ¿qué te traes? No es la primera vez que haces esos comentarios. Ya, Víctor, este nomás está molestando. Pues pregúntale a tu madrecita. De mi madre no vas a estar hablando, cabrón. Cuando hables de mi madre, límpiate el hocico, cabrón. ¡Quietos! ¿Qué les pasa? ¿Me pueden explicar qué chingados pasa? Tenías que ser tú, Víctor. Chago comenzó. Quiso hablar mal de mi madre. Pues si no quieres que hablen de tu madre, dile que no de motivos. ¡Quieto! Ni se te ocurre faltarle al respeto al patrón porque te pega un tiro. ¿Lo ves, Víctor? Un solo error y te mueres, cabrón. Es más, ¿sabes qué? Estás despedido. ¡Lárgate de mis tierras! Créeme que con mucho gusto lo haría, pero tu padre me encargó que estuviera presente su llegada. Son órdenes del patrón. Por lo que veo, todos están invitados a la llegada de mi padre. No sé qué se traiga entre manos, pero les aseguro que las cosas aquí van a cambiar. Y ahora pónganse a trabajar, bola de zánganos, que para eso se les paga. ¡Órale, cómo van! ¡Lárguense! Ahora sí que no entendí nada. ¿Qué chingados estará planeando mi papá? Sí, tienes razón. Ahora solo nos queda esperar a ver cuáles son las verdaderas intenciones del patrón. ¿Y mi hermana? No lo sé, pero de andar con su amiguito, el tal Florencio. Vamos a buscarlo, me urge hablar con ella. Nana, ¿y Víctor? Pues debe de andar por ahí trabajando, mi niña. ¿Por qué? Ay, tú, ni disimulas nada. A ver, ¿a qué se refieren? Pues, ¿qué traen? Ay, Adelina, ¿no ves que esta está que babea por tu hijo? ¿Qué? No, eso no puede ser. Tú estás loca. Tú no puedes fijarte en mi hijo. ¿Y por qué no? Si Víctor es soltero y yo también. Además me gusta Imu. Es que eso no puede ser. ¿Por qué, Nana? ¿A poco te me hago muy poca cosa para Víctor? No, no es eso.
Entonces, Adelina, velo por el lado amable. Si mi amiga y Víctor se casan, Víctor sería uno de los patrones aquí. Eso tu hermano y tu padre jamás lo permitirán. Mejor dejemos así las cosas. De mi hermano y de mi padre me encargo yo, Nana. Y tú no te preocupes. Nana, quiero que esté todo listo para la llegada de mi padre. Y por lo que veo, van a estar todos aquí. Está bien, Martín. ¿Y se puede saber de qué están hablando? Nada que te interese, Santino. El que seas el lambebotas de mi hermano no quiere decir que te metas en lo que no te importa. Mi amiga tiene razón, tú no te metas. Tú te callas y te me largas ahorita mismo de mi casa. Oye, ¿qué te pasa? A ver todos, déjenos solos. Tenemos que hablar. ¿Pero cómo van? Espero que tengas algo muy importante que decirme para que hayas tenido que correr a todos de esa manera. ¿Sabías tú que nuestro padrecito citó a todo mundo? ¿A qué te refieres? ¿Sabías tú que hasta el comisario está aquí, esperándolo? Así como todos los empleados. ¿Y Víctor también estará presente? Sí, desgraciadamente sí. A ver, Lucía, no me digas que estás interesada en ese desgraciado. ¿Y si así fuera? ¿Qué, Martín? ¿Estás loca o qué te pasa? Jamás voy a permitir que te enredes con ese. ¿Y por qué no? Además no te voy a pedir permiso y si lo quiero hacer, lo hago y punto. Primero lo desaparezco. No te atrevas, hermano, porque te juro que el que va a desaparecer vas a ser tú. ¿A poco te atreverías a tanto, hermanita? No te metas con el hombre que amo, porque me vas a conocer. Apenas si puedo creer, mi hermana enamorada de un don nadie. Mira, te voy a advertir una cosa. Si te enredas con ese, vete olvidando de la fortuna Zárate, porque no voy a permitir que recibas ni un mendigo quinto. Maldito, ni creas que te voy a permitir que hagas nada. Primero te mueres. Papá, ¿y crees que es muy necesario toda esta farsa? Mira, mijo, tú enfócate en lo que te ordeno, que es lo más importante. Y según tú, ¿qué es lo importante? El dinero y el poder, y mi compadre lo tiene. Imagínate si te casas con Lucía. Papá, a mí Lucía no me gusta. Eso vale gorro. Ya que la amarres, te buscas una amante y listo. ¿Así como tú lo hacías con mi madre? ¿Tú crees que cuando nos casaron a tu madre y a mí nos gustábamos? ¿Y por qué lo hicieron? Ya te lo dije, por conveniencia. Ya con el tiempo llegan los hijos y el cariño. Está bien. Haré lo que tú ordenes. Así se habla, mijo. Ya no tarda en llegar mi compadre. Está bueno, papá. Y que sea lo que Dios quiera. Hijo, ya estamos aquí. Ya ni me diga, padrino. Mi padre también lo citó aquí, ¿verdad? Así es. Pues vaya que es una sorpresa. Velo a todos reunidos. La nobleza, la ley y hasta la plebe. ¿Y cómo estás, Lucía? Tanto tiempo sin verte, Iván. Ven, acompáñame. La verdad no soy mucho de palabras, pero si nos van a casar, hay que tratar de conocernos un poco más, ¿no crees? Por favor, Iván, eso no va a pasar. Yo tampoco estoy interesada en ti. Pues si quieres que sea franco, la verdad yo tampoco. Mamá, todo esto es muy incómodo. Si mejor nos vamos, tengo algo más importante que hacer. No podemos irnos, hijo. El patrón no tarda en llegar y si no se nos encuentra aquí, ahora sí se nos arma. ¿Y tú qué haces aquí? Pues lo mismo que tú. Yo aquí trabajo, no te confundas. No te hagas, si bien que te gusta el chisme y bien que te mueres de ganas de ver cuál es la sorpresa. En cuanto llegue el patrón, voy a decirle corre, Víctor. Pues mira nomás el fregadazo que me metió. Ya ni le muevas, tú te lo buscaste. Vaya, qué gusto verlos a todos reunidos. Qué gusto verte, compadre. Aquí estamos, compadre. Firmes a su llamado. Padrino, mucho gusto en verlo.
Siempre es un placer saludarlo. Igualmente, Hola, papá. ¿Podemos hablar de lo de mi matrimonio? no te preocupes, ya lo hablaremos. Qué bueno que acudió a mi llamado. Ya sabe, don Gonzalo, que sus deseos son órdenes para mí. Usted ya dirá en qué le puedo servir. Ya lo sabrá en su momento. Bienvenido, patrón. Y luego a ti, ¿qué te pasó? Se cayó de un caballo, patrón. Eso fue lo que pasó. Hay que tener más cuidado. Adelina, Víctor, qué gusto verlos. Aquí estamos, patrón. Qué bueno tenerlo de nuevo en la hacienda. Bienvenido, patrón. Bueno, viejo, como ves, nos da mucho gusto tenerte de nuevo aquí en la casa. Ahora dinos, ¿para qué nos tienes reunidos a todos aquí? ¿Cuál es esa gran sorpresa? Está bien. Como todos saben, desde que murió mi esposa, no volví a ser el mismo. Eso ya lo sabemos, papá, pero ve al grano. Está bien. Quiero presentarles una persona muy especial para mí. Les quiero presentar a Lucrecia. ¿Qué significa esto, papá? ¿Quién es esta mujer? Ella es mi nueva esposa, su nueva madre. ¿Qué? ¿Estás loco? Esa mujer podría ser tu hija. Martín, te exijo respeto para mi esposa. Si no te gusta, ya te puedes ir largando de mi hacienda. Tú eres quien está faltando respeto a la memoria de mi madre al traer a esta mujer. Tú te callas. Y a todo el que se oponga a mis decisiones, ella es la nueva dueña de esta casa. Y el que no la respeta, se me va para afuera. ¿De verdad te volviste loco? Comisario, póngase de acuerdo con mi compadre para hacer los cambios de mi testamento. Lucrecia es mi nueva heredera. ¿Qué? ¡Eso jamás! ¿Cómo le dejarás todo a esta mujer extraña? Ella es mi esposa y si no les gusta, ya les dije, se me pueden ir largando. Muchachos, no sean así. Él es su padre y solo busca lo mejor para ustedes. ¡Claro! Desheredándonos a nosotros y dejándote todo a ti. ¡Eres una trepadora! ¡Cállate! Te prohíbo que le hables así a Lucrecia. ¡Se acabó esta farsa! ¡Ahora lárguense todos a sus labores! ¿Que no oyeron todos que se larguen? Compadre, creo que se está precipitando un poco con todo esto. Yo sé lo que hago. Ya lo sé, pero eso de dejarle todo aquí a la señorita, ¿no cree que está exagerando? ¿Usted también, compadre? Recuerde que tenemos un trato. Está bien, haga de cuenta que yo no he dicho nada. Todos váyanse a sus labores. Y ya saben, lo que pida mi señora es como si lo pidiera yo. Perdona, mis hijos. A lo mejor la noticia les cayó de sopetón. No te preocupes, mi amor. Yo sabré ganarme el cariño de tus hijos. Ahora vamos a descansar. El viaje me agotó. Y tú sabes que mi corazón no anda muy bien. Sí, mi amor. Si no te importa, me gustaría caminar por ahí. Está muy bonita tu hacienda. ¿No te importa que no te acompañe? No te preocupes, tú descansa. Si necesito algo, se lo pediré a los empleados. Te amo, mi vida. Desgraciado. Los hijos de Gonzalo pueden ser un problema para mis planes, pero no lo voy a permitir. Oye, qué guapa eres. Se ve que eres una mujer de mundo. Gracias. ¿Tú eres? Florencio, a tus órdenes. De verdad puedes confiar en mí. ¿Qué, tú no eres amigo de Lucía? Yo estoy donde quiero estar y tú eres una mujer de mundo. Y eso me interesa. Además, yo no me traigo esa mentira de que estás enamorada de don Gonzalo.
¿Por qué me dices eso? Ya te lo dije, puedes confiar en mí. Yo te ayudo en lo que necesites, solo pues ayúdame y yo te ayudaré. Eres un pillo, Florencio, pero está bien, voy a confiar en ti y te sabré recompensar muy bien. Ya ves, ya nos vamos entendiendo. Oye, ¿quién eran los jóvenes que estaban aquí? Bueno, Martín es el hijo de tu marido, el otro era Iván, el hijo de compadre de tu esposo. Y Víctor es el hijo del ama de llaves. ¿Te gustaron, verdad? Digamos que me interesa tener en qué entretenerme. Pues si quieres, te llevo a conocer la hacienda. Vamos. Oye, pero ¿no crees que tengas problemas con Lucía? ¿Para qué estar bien con la hija si puedo estar bien con la dueña? Ya, tranquilo, Martín. ¿Cuál tranquilo? Mi padre está ciego. ¿Qué no ve que esa vieja nomás lo busca por su dinero? Bueno, en eso tienes razón. Ella está muy joven y bella. Y no creo que esté con el patrón por amor. Tenemos que hacer algo para abrirle los ojos a mi padre, Santino. ¿Pero qué? Martín, no podemos permitir que esa mujer nos robe lo que nos pertenece. Ya lo sé, hermana. Esta vez tienes razón. Y aunque no te soporte, esta vez tenemos que estar unidos para sacarla de aquí. También quiero pedirte otro favor. Dime qué quieres. Por favor, no permitas que mi padre me case con Iván. Todo esto es por el muerto de hambre ese, ¿verdad? Mira, hermano, yo no amo a Iván. Y él tampoco me ama a mí. Y si yo me caso con él, voy a ser infeliz toda mi vida. Además, don Gregorio quiere que se casen para unir sus fortunas. ¿Lo ven? A final de cuentas también lo hacen por interés. Mira, hermana, si te ayudo tienes que prometerme que no te irás con Víctor. Está bien, solo no permitas que me casen con Iván. ¿A poco sí la ayudarás? Mira, Santino, si mi padre la casa con Iván, me toca menos dinero. Pero en cambio, si la ayudo a que se vaya con el muerto de hambre ese, pues más dinero para mí. ¿Pero te olvidas de la esposa de tu padre? Esa mujer no se saldrá con la suya. ¿Y cómo le piensas hacer? Pues si mi padre le deja todo, la enamoro y listo. ¿Y crees que te haga caso? Por favor, Santino, conozco a las de su clase. ¿Qué te pasa, papá? ¿Cómo que qué me pasa? El cabrón de mi compadre ya nos jodió. ¿Por su matrimonio con esa mujer? Además, ni creas que no te escuché lo que hablaste con Lucía. Papá, esa mujer no quiere nada conmigo. Iván, hijo, tú eres el hombre y la tienes que someter. ¿Y cómo le hago para que me quiera huevo? Eso no me importa, solo hazlo. Pero papá... ¿O qué? ¿Quieres terminar como empleado de ellos? Estamos en la miseria. Eso jamás. A lo mejor así le gustas más. ¿Qué no viste cómo miraba al hijo de la criada? ¿Lucía? De verdad, mi hijo, no sé en qué estás pensando. En lugar de estar cuidando a tu futura mujer, te la pasaste viendo a la esposa de mi compadre. ¿Y qué? ¿Tú no la miraste? Esa mujer se ve que es de mundo. Iván, por favor, hijo, enfócate en lo importante. Papá, piensa un poco. Don Gonzalo ya está grande. Esa mujer va a enviudar pronto. A ver, no te estoy entendiendo. Si don Gonzalo le da todo a su mujer, ella quedará sola. ¿Y quién crees que se quedará con todo ese dinero? Vaya, ahora sí que se me sorprendiste. En lugar de casarte con Lucía, te quieres casar con la esposa de mi compadre. ¿Ya ves que en todo estoy, padre? No, si ya lo decía yo, eres igualito a mí. Vámonos. Mamá, espera, ¿qué te pasa? Nada. Solo que no puedo creer que don Gonzalo se haya casado con esa mujer. Es más joven que él. Bueno, en eso tienes razón. Es muy chica y muy hermosa, la verdad. Ay, mi hijo, hombre tenías que ser. Bueno, yo solo digo. Estás igual que don Gonzalo, que no se dan cuenta la clase de mujer que es esta muchacha. Mamá. ¿Qué? Parece que estás celosa. No me digas que te gusta don Gonzalo. ¿Qué? No digas tonterías. Mamá, ¿te gusta don Gonzalo Zárate? Que no. Y no molestes, porque no te doy de cenar. Bueno, prefiero tus frijolitos, mamá. Vamos, pues. Vamos. Pues vaya que el patrón se la jugó bien bonito a sus hijos.
Pues ya mejor cállate, Chago. Si nos escucha Santino, nos corren. Muchachos, ya saben, ya tienen patrona. Y por cierto, está re chula la condenada. Eso sí, esa mujer está bien hermosa. Pues qué suerte la del patrón, ¿verdad? ¿Y por qué suerte? Pues sí, uno cuando pudiera tener una mujer así. Chago tiene razón. Por eso están como están. Pinches conformistas. ¿A poco tú sí podrías conquistar una mujer así? Miren, a Gonzalo le queda ya muy poco de vida. Y cuando esa mujer quede solita, ¿quién cree que va a estar ahí para consolarla? Ahora resulta, fe para creer. Se los afirmo. Ay, Lucrecia. Hijo, espero que ya estés más tranquilo y ahora sí podamos hablar. ¿Y tu señora? ¿O debo preguntar por nuestra querida madre? Martín, por favor. Yo ya estoy viejo y quiero vivir mis últimos años feliz. Eso lo entiendo, papá. Pero casarte con ella y dejarle todo, ¿qué no entiendes que esa mujer te está utilizando? ¿Por qué lo dices? Date el tiempo de conocerla y verás que la vas a adorar. Papá, esa mujer puede ser tu hija. No seas tonto, te busca por interés. Tú ya estás viejo. ¡No me faltes al respeto! ¡Soy tu padre! Papá, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? No, hijo. Estoy muy mal. Mi corazón ya se cansó. Y solo vine a despedirme de ustedes y estar por último aquí. ¿Por qué no me habías dicho nada, papá? ¿Para qué? Si yo solo sé que a ti y a Lucía solo les importa mi dinero. No digas eso. Eso es lo que no estamos de acuerdo, en que le dejes todo a esa mujer. Martín, yo sé lo que hago. No soy tonto. El dinero estará en las manos correctas. Mira, papá, esa mujer te lavó el cerebro. No puede ser que le dejes todo a ella. ¿Sabes qué? Contigo no se puede hablar. Solo una cosa te digo, que voy a defender lo mío como un perro. Buenas tardes. Víctor, ¿verdad? Buena señora, sí, ¿se le ofrece algo? Sabes, ayer te miré y llamaste mucho mi atención. Señora, no la entiendo. Sabes, tú me gustas. Y yo soy una mujer muy joven y necesito un hombre que me dé placer y sea muy vigoroso. Señora, ¿usted es casada? ¿Y eso qué? ¿Te importa? La podemos pasar muy bien. Vaya, vaya. Creo que esto lo va a interesar mucho a mi papá. Patrón, yo le puedo explicar. Tú lárgate. Ya después arreglaremos cuentas tú y yo. Mira, Martín, no me voy a andar con rodeos. Si se lo dices a tu padre, se nos muere. Y no queremos eso, ¿verdad? Eres una cínica. Así es. Y si se entera de eso, lo voy a negar. Y le diré que tú quisiste abusar de mí. ¿Y a quién crees que le va a creer? Maldita. ¿De dónde diablos te sacó mi padre? Mira, tú no me eres indiferente. Y la verdad me gustas. Y la podemos pasar muy bien si me guardas el secreto. ¿Así? ¿Y yo qué gano? Cuando tu padre no esté aquí, compartiré su fortuna contigo. Desgraciados. Pobre de don Gonzalo. Bueno, ¿tú qué te traes? Todo el día has andado en las nubes. Mejor tú ni me hables, porque ya me enteré que todo el día de ayer estuviste muy de amigo con la trepadora esa. Ay, amiga, solo lo hice para ver qué le sacaba y saber cuál es su plan. Pues, ¿qué más? ¿Quedarse con la fortuna de papá? Bueno, pues entonces ya lo sabes. Hija, ¿podemos hablar? Florencio, luego te busco. Buenas tardes, don Gonzalo. Nos vemos, amiga. Dime, ¿de qué quieres hablar?
Yo sé que la noticia les cayó algo muy mal, pero quiero que sepas que nunca haría algo malo para dañarlos. Entonces, ¿por qué te casaste con esa mujer? Por favor, hija, no me recrimines. Solo quiero que sepas que me estoy muriendo. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Solo quiero verlos bien. Quiero que te cases con Iván. No quiero morirme sin verte casada. Papá, yo también de eso quiero hablarte. Yo no amo a Iván. Mira, hija, yo ya había hecho un trato con mi compadre. Pero si tú no quieres a ese muchacho, lo acepto. ¿De verdad, papá? Yo solo quiero tu felicidad. Pero si con Iván no lo es, tú cásate con quien tú quieras. Papá, estoy enamorada de Víctor, el hijo de Adelina. ¿Qué? ¡Eso no! Tú no te puedes casar con Víctor. Pero tú acabas de decirme que yo me case con quien yo quiera. Con quien sea, menos con él. ¿Por qué, papá? ¿Porque es pobre? No se trata de pobreza. No puedes casarte con él y punto. Pues me casaré, así como lo hiciste tú, que te casaste con esa mujer y no nos pediste nuestra opinión. Dios mío, no puedo permitir que Lucía se case con Víctor. Gonzalo, ¿te sientes mal? Adelina, Lucía quiere a Víctor y eso no lo podemos permitir. Ya lo sé, pero créeme que he tratado de evitar a toda costa esa relación, pero ellos están enamorados. Tengo que decirles la verdad. ¡Eso nunca, Gonzalo! Si no lo hago, pueden cometer sacrilegio. Si mi hijo se entera que tú eres su padre, nunca me lo perdonará. ¿Y vas a dejar que esa relación se consuma? Voy a tratar de llevarme a Víctor de aquí. Está bien. Yo te doy una buena suma de dinero y desaparezcan de aquí para siempre. No queremos nada tuyo, Gonzalo. Pero mujer... Cuando pudiste darle algo a tu hijo, no lo hiciste. ¿Qué te hace pensar que ahora sí lo vamos a aceptar? Adelina, tú sabes que yo te amaba, pero no podía permitir que mi esposa sufriera por esta verdad. Y todo lo que yo sufrí, ¿qué? No te imaginas cuánto dolor tuve cuando tus muchachos despreciaron a mi hijo. Te pido que me perdones. Eso no te lo puedo perdonar. Tus hijos sí, comiendo de lo mejor, mientras mi hijo comía puros frijoles. Mujer, estoy muy enfermo. Me estoy muriendo. Pues entonces, pídele perdón a Dios y a ver si Él sí te escucha. Dios mío, solo quiero que me perdones todos los errores que he cometido. ¿Pasa algo, Lucía? Víctor, no me preguntes nada, solo abrázame. Víctor, te amo y solo quiero estar en tus brazos. Y yo a ti, mi amor. ¿Qué te pasa? Te veo nervioso. Lucía, no sé si decírtelo. ¿Decirme qué? La mujer de tu padre intentó seducirme. ¡Maldita sea! ¡Lo sabía! Pero eso no es lo peor. Dime. Después llegó Martín, estuvieron discutiendo un rato y después se besaron. ¿Qué? No, esto ya es demasiado. Martín me va a escuchar. ¿Se lo dirás a tu padre? No. Mi padre se está muriendo. No podría darle una noticia así. Lo mataría. ¿Muriendo? No puede ser. Tengo que buscar a mi hermano y a esa mujer. No sé por qué me duele tanto lo de don Gonzalo.
Perdón, señora. Estaba buscando a don Gonzalo. Mi marido está en la casa grande. ¿Qué no será que me buscas a mí? Para ser sincero, sí la estaba buscando a usted. Dígame, ¿y en qué le puedo servir? Bueno, señora. Dígame, Lucrecia, por favor. Está bien, Lucrecia. Voy al grano. No sé cómo una mujer tan... ¿Tan qué? O sea, sí, tan hermosa se casó con don Gonzalo. Por dinero, comisario. Una hembra como yo vale lo que pesa no. ¿O no lo crees así? Pues claro que sí. Mira, comisario, te voy a ser muy sincera. A mi marido no le queda mucho tiempo. Y sabes que voy a heredar todo. Y pues necesito a alguien que me proteja. Y pues a cambio puedo ser muy espléndida. Ya sabe que puede contar conmigo en lo que sea. Está bien. Pues cuando cobre la herencia te doy tu parte y pues algo más. Está bien. Lo que necesite, solo pídamelo. Chao, señor Justicia. Yo sabía que le gustaba esa hembra. Oye, hijo, ¿a dónde con tanta prisa? Voy a buscar a Lucrecia. ¿Y qué tal si está con mi compadre? ¿Cómo le piensas hacer? Ahí es donde entras tú. Quiero que me acompañes y que entretengas a tu compadre mientras yo hago mi trabajo. Ah, está bien, hijo. Vamos. ¿Y ahora tú? ¿Qué traes, mijo? Andas muy triste. Ay, madrecita. Hoy en este día me han estado pasando cosas muy raras. Pues dime, cuéntame, hijo, ¿qué te pasa? Fíjate que llegó la señora Lucrecia y trató de seducirme. ¿Y qué esperabas de esa mujer? Si se le ve la zanca al pollo. Espero que le hayas dicho que no, ¿verdad? Claro, mamá, ¿cómo cree que yo le iba a corresponder? Te felicito, hijo. Eres un buen hombre. El que sí no se negó nadita fue Martí. ¿Qué dices? Así como lo oyes, los vi discutiendo y después se besaron. ¡Ay, vieja coscolina! Y luego vi a Lucía y la vi muy triste, la pobre. Y al verla así me dio mucha tristeza. Ay, hijo, ya te he dicho que no salgas con la hija del patrón. Mamá, yo amo a Lucía. Hijo, esa relación no puede ser. Ya dejamos ese tema, madre. Y es más, ahí sí no le voy a hacer caso. Terco, como tu padre. Ah, ya ve. A ver, platíqueme de él. ¿Cómo era? Como dices tú, ya mejor dejemos ese tema. ¿Pero qué traes? Te conozco. Lucía me comentó que don Gonzalo ya anda en las últimas. La verdad sentí rete feo. No sé por qué tengo tanto aprecio a ese señor. Ay, mijo, no sé qué decir. Y bien, compadre, ¿a qué debo su visita? Pues nada, compadre, solo tenía ganas de hablar con mi compadre. ¿Y su señora dónde está, don Gonzalo? Pues por ahí anda mirando la hacienda. Desde que llegamos, se la ha pasado recorriéndola. Yo creo que le gustó mucho. Sí, debe ser. En la ciudad no se ve nada de esto. Sí, don Gonzalo. Si se puede, voy a dar una vuelta. Está muy bonita su hacienda. Ándale, hijo, con toda confianza. Esta es tu casa. ¿Qué ha pasado contigo? Has andado muy perdido. Lucrecia ya cayó redondita a mis pies. Ándale. A ver, cuéntame. La hice mía, Santino. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que ella misma accedió a cederme todos los bienes de mi padre. Mira, ya no tendrás de qué preocuparte. Martín, ¿cómo pudiste hacerle eso a mi padre? ¡Eres un cerdo! A ver, bájale a tu histeria y dime de qué diablos estás hablando. ¿Cómo pudiste revolcarte con esa tipa? Ah, es eso. Por lo que veo aquí los chismes vuelan. Creo que mejor los dejo solos. No, Santino. Mi hermana ya se va. Aquí no hay nada que discutir. ¿Qué te pasa, Martín? Es la mujer de nuestro padre. Mira, Lucía. Lo que pasó lo hice por nuestro bien. No entiendo. Si me acosté con esa mujer es para asegurar nuestro futuro. La muy idiota me cederá todo en cuanto muera el viejo. ¿Ya sabes lo de papá? Sí, sé que le queda muy poco tiempo de vida. Pero tú no te preocupes de nada. Mira, si se muere, él ya vivió. No nos quedaremos en la calle, hermana. Y tú te podrás casar con quien tú quieras.
¿Con quien yo quiera? Sí, hermanita. Mira, si te quieres casar con el moroso ese, tú sabrás. Es más, yo mismo te entrego en la iglesia. Sí, sí, gracias, hermanito. No cabe duda que siempre te sales con la tuya, Martín. Claro, Santino. Y no creas que me olvido de ti. También vas a recibir algo de la herencia. Hola, Lucrecia. Ah, tú debes de ser el prometido de Lucía. Bueno, si hay algo de eso, pero no creo que me case con ella. ¿Y eso por qué lo dices? Mi hijastra es un buen partido. Es que la verdad, lo que me gusta eres tú. ¡Suéltame, imbécil! ¿Qué te pasa? Conozco a las de tu clase. Sé que te gusto. ¡Idiota! ¿Qué son esos gritos? No lo sé. ¡Vamos, compadre! ¿Escuchaste, Martín? Sí, parece que viene del estanque. ¡Vamos! Apúrense, muchachos, porque va a ser la comida. Parece que corrieron en el estanque. ¡Vamos! ¿Y esos gritos? ¿Cómo de que no? ¡Ven para acá! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Suéltala, cabrón! ¡No, mijo! ¡Suelta esa pistola, cabrón! ¡No, hijo, no! ¡Él quiso abusar de mí! ¡Jesús! ¡Chago! Recojan esta basura y llévenselo de aquí. Y vayan por el comisario. ¡Asesinos! ¡Mataron a mi hijo! Actuamos en defensa propia. Ellos solo defendieron el honor de mi mujer. ¿Honor? ¿Cuál honor? Si esta mujer es una cualquiera. ¡Hijo de la chingada! Te voy a enseñar a respetar a mi mujer. ¡Papá! ¡No! ¡Lárguese de mi casa o lo mato! ¡Gonzalo, mi amor! ¡Cállate! ¡Eres una hipócrita! ¡Bien que te metiste con mi hermano! ¿Qué? No sé de qué me hablas. Pídele a Dios que mi padre no se muera, porque me vas a conocer. Patrón, ya viene el doctor en camino. Lleven al patrón a su recámara. Y tú, Jesús, vete por el comisario. Sí, Santino. Enseguida voy. Hijos, Aquí estamos, papá. quiero contarles un secreto que no me deja ir tranquilo. Y nadie tuvo la culpa más que yo. No hables, viejo. No te esfuerces. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Que no pueden respetar un momento familiar? Vámonos, hijo. No. Ellos no se van. ¿Pero por qué, papá? Quiero pedirte perdón, Adelina.
por todo el daño que te hice a ti y a Víctor. Por favor, señor, no diga nada. ¿Daño? ¿A qué se refiere de Gonzalo? Si siempre nos trató muy bien. ¿De qué estás hablando, papá? Nunca te di lugar en esta casa que te merecías, Víctor. Perdóname. ¿A qué se refiere, patrón? Sí, habla ya, papá. ¿Qué es lo que quieres decir? Ya les dije, hay mucho dinero si me ayudan a chingar a Santino y a Martín. Pues la verdad sí necesito el dinero. Además, esos cabrones siempre nos trataron mal. Pues le entramos. Ahorita que mi compadre se está muriendo, es el mejor momento para vengar la muerte de mi hijo. ¡Vamos! Los mandé llamar porque mi marido está agonizando y no sé qué pueda pasar con su familia. Si las cosas se ponen feas, sabes que cuentas con todo el respaldo de la ley, mi alma. Ya sabes que cuentes conmigo. Está bien. En cuanto mi marido muera, recibirán lo que les prometí. Comisario, ¿trajo las armas? Claro que sí, aquí están. Papá, habla ya. Por favor, don Gonzalo, no diga nada. Lo siento, mujer. Pero Víctor tiene que saberlo. ¿Saber qué? ¡Hablen ya! Martín. Lucía. Víctor. Es su hermano. Es hijo mío. No, esto es una mentira. Víctor no puede ser mi hermano, yo lo amo. ¿Qué? ¿Usted es mi padre? ¿Por qué me lo ocultaste, mamá? Hijo, yo... No quiero escucharte. Arruinaron nuestras vidas. Yo amo a Lucía. Ustedes son hermanos. No se pueden querer. ¿Qué? ¡Ese cabrón no puede ser mi hermano! Martín, allá afuera está Gregorio, Chago y Jesús. ¿Y qué es lo que quieren? Diles que no molesten. ¿No entiendes? Vienen a matarnos por lo que le hicimos a Iván. ¿Qué? Pero Chago y Jesús trabajaban para nosotros. Se nos voltearon. ¡Hijos de la chingada! Hijo, no salgas, te van a matar. No. Se van a morir, cabrones. Pagarán la muerte de mi hijo. Él se lo buscó. Así que no me vengan con chingaderas. Nos hartamos de los malos tratos. Ahora nos lo pagarán, cabrones. Hasta aquí llegaron, hijos de la chingada. ¡Se van a morir todos! Lucrecia, mi amor. Por favor, Gonzalo, yo nunca te quise. Yo solo te busqué por tu dinero. Y ahora que está todo a mi nombre, ya no te necesito. Eso ya lo sabía. Nomás quería ver hasta dónde podías llegar. Pero te tengo una sorpresa. ¡Mátalos a todos! Yo mejor me voy.
¿Por qué? ¡Lucía! ¡No! ¿Por qué? No te mueras, Lucía, por favor. Lucía, por favor, no te mueras, no me dejes. Lucía. Siempre te voy a amar. No se me olvides. No me dejes. ¿Por qué? Esperando me dejaste en una esquina. Muchas horas pasé en agonía. Era imposible realizar aquella cita. Qué tonta soy si tú no me querías. Me dio miedo al sentir tanta mirada. Sobre mi rostro mis lágrimas caían. La gente que pasaba murmuraba: pobre muchacha, otra víctima engañada. ¿Cómo pude confiar a ti mi vida cuando nunca en nadie yo creía? Hoy me arrepiento, pero sé que ya es muy tarde, pues lastimé a quien sí me quería. Voy a olvidarte, no me importa que me duela. Voy a luchar para sacarte de mi vida. Voy a buscar el amor que me comprenda. Voy a olvidarme de aquella maldita esquina. Dijiste que tu amor era sincero. Enamorada de ti yo te creía. Y tú jugabas como si fuera muñeca. Y en silencio por mí otro sufría. Siento pena al acordarme de tus besos, los que con burla tal vez tú me darías. Desprecié los que sí eran sinceros, por los tuyos y tú no lo merecías. ¿Cómo pude confiar a ti mi vida cuando nunca en nadie yo creía? Hoy me arrepiento, pero sé que ya es muy tarde, pues lastimé a quien sí me quería. Voy a olvidarte, no me importa que me duela. Voy a luchar para sacarte de mi vida. Voy a buscar el amor que me comprenda.
voy a olvidarme de aquella maldita esquina. Mi niño, ¿estás seguro que no te quieres quedar? Muy seguro, nana. Quiero olvidarme de todo esto. Además, sé que la hacienda se queda en buenas manos. Mi padre sí lo quiso. Te vamos a extrañar tanto, mi niño. Y yo a ustedes. Y por cierto, ¿dónde está mi hermano? Aquí estoy, hermano. Créeme que te voy a echar de menos. Ojalá y puedas alcanzarme. En verdad me gustaría recuperar el tiempo perdido. Bueno, pues, adiós, familia. Adiós, mi niño. Que Dios te bendiga. Adiós, hermano.